está grabando. Ya. Bueno, hacemos una retroalimentación entonces para recordar. Hablamos que las cuentas son un grupo genérico que hace referencia a estos 5 grupos, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, en función a esos grupos, podemos, en este caso, ir y estructurar un plan de cuentas, ¿no? Los planes de cuentas se deben estructurar de acuerdo a niveles. Primer nivel, estaríamos hablando de rubro activo. Segundo nivel, el rubro del tipo de activo sería corriente. El tercer nivel, el tipo de activo no corriente al que vamos a hacer mención, en este caso ya activo disponible. El cuarto nivel, ¿en qué moneda estarían disponibles? En moneda nacional. Y por último, el quinto nivel, que sería la cuenta de movimiento. ¿Por qué digo movimiento? Porque cuando, por ejemplo, digo aquí un ejercicio. Cuando yo hago un ejercicio. Se paga, qué sé yo, se paga una PC, ¿no? Ya. Se paga la compra de, qué sé yo, de algo, de un mouse, de papel, ya. Papel para impresora, para contar, ¿no? Se paga papel para impresora al contado, no contador, contado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo aquí voy a tener que agarrar y decir, ok, aquí voy a poner la cuenta, esto lo maneja los sistemas, aquí voy a poner el detalle o nombre de la cuenta. Aquí vamos a poner el folio, podríamos hacer el folio, y aquí podríamos poner el saldo, debe, de la transacción debe, ya ver. Okay. Vamos a hacer esto un poquito más allá. Siempre es bueno que esto englobe 2, ¿ok? Entonces sobre eso hacemos esto. Este sería un libro diario, ¿ya? De registro contable. Fíjense que aquí esto lo está considerando como si fuese una celda y debería borrar esa partición para que se vea así, ¿no? Ok. Aquí la cuenta. Se compra papel. Vamos a poner, los papeles serían material de escritorio, ¿no? Es material de escritorio esa compra. Podría tener un crédito fiscal, me da factura, entiende que me tienen que dar factura, y voy a descontar de caja moneda nacional, ¿no? Porque lo estoy pagando en efectivo. Aquí póngale que por bolivianos, qué sé yo, por bolivianos 250. Ok. O para hacerlo más fácil, vamos a poner por bolivianos 100, ¿no? Entonces, de caja sale 100, ¿no? Acá vamos a poner 100. De caja sale 100. Acá, en este caso, el escritorio sería menos. Ustedes saben que el IVA tiene una alícuota del 13% y grava sobre cualquier operación de compra y venta. Entonces, entendiendo eso, el 87%, el saldo que sería el 87%, esto más esto, sería así, ¿no? 13% sería el impuesto, el 87 sería el gasto, compra o activo, y este sería el total de la operación. Yo pagué 100 bolivianos, ese es el total de la operación, ¿no? Entonces, aquí 100 bolivianos, ¿por qué factor? Por el gasto, ¿no? El 87%. Acá, crédito fiscal 100 por el valor de la tasa de impuesto.
El IVA 13%. Si yo hago acá la sumatoria, voy a tener, en este caso, una igualdad. Que siempre debo respetar esto en cada transacción contable que yo me refiero. Ahora, estas cuentas tienen una codificación. Entonces, la codificación aquí sería 1.1.1.1.1.1, es decir, a nivel 5 detalles de números, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Esta cuenta es una cuenta de gastos, y las cuentas de gastos son egresos y comienzan con 1. Podríamos decir que comienzan con 5, entonces serían 5.1.1.1.1. Listo, por darle valor. Crédito fiscal es una cuenta de activo, entonces sería 1.1.1.2. ¿Qué sé yo? 1, ¿no? ¿Qué quiero decir? De que aquí tengo activo disponible, podría crear 1.1.2, que sería exigible, realizable, y así sucesivamente, ¿no? Exigible es esto acá, porque crédito fiscal no es más que una cuenta por cobrar, pero aquí en el fisco. ¿Por qué? Porque yo pagué 100 pesos por esas hojas de papel bond, pero el 87% realmente es el gasto, y el 13% es el impuesto que yo le pagué, en este caso, a mi cliente, en el cual yo le compré esos productos, ¿ya? Mi proveedor en realidad, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, entiendo de que esos 113 bolivianos son un crédito fiscal que es por cobrar, pero al Estado. Aquí el folio es poner 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? 4. Eso dependiendo, este es un número de folio interno, ¿ya? Eso depende justamente del tipo de registro. Ahora, a ver, no sé, vamos a ver. Con eso ya hemos hablado un poco de esa parte. Ahora, sigamos por acá. Las cuentas pueden tener un saldo deudor o acreedor, dependiendo justamente el tipo de cuenta. Partida doble, hablamos de partida doble. Para la partida doble es un denominador común de los sistemas contables de uso más definitivo. Representa una abstracción contable que se hace respecto a una transacción determinativa. En realidad este principio se basa lógicamente en la ley de casualidad, cuyo postulado consiste en la causa y efecto de las cosas, es decir, que implícitamente existe una relación dual, ya que una causa se suscitará un efecto. ¿Qué quiero decir? De que las cuentas, de acuerdo al principio partida doble, vamos a tener que hacer análisis de causa y efecto, pero respetando siempre la igualdad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo registre, ¿no?, transacciones en el lado debe, ¿no?, voy a tener que registrar transacciones por el mismo valor en el lado haber. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar en ambas columnas, pero que siempre se cumpla la igualdad. ¿Ya? Siempre se cumpla la igualdad, es decir, acá. Siempre que se cumpla esta igualdad. Acá, esta igualdad de aquí. Vamos a poner con rojo. Eso es lo que debemos nosotros siempre, en este caso, cuidar. Ya que cada transacción contable identifique esa situación. A ver, sigamos con el material que estábamos viendo. El debe y haber de las cuentas, ¿no? Las cifras que se anotan en el lado izquierdo de la cuenta se denominan cargos o débitos, y la acción de registrar dichas cifras se conoce como el denominado cargo o débito de la cuenta. Las cifras registradas en el lado derecho se denominan créditos o abonos, y la acción de anotar un crédito en la cuenta denominada abono o acreditación de cuenta.
Reglas para, en este caso, para debitar y acreditar cuentas. A ver, el procedimiento para crear y acreditar cuentas se basa en la ecuación contable y en la de balance. A ver, requisito número 1. El saldo de una cuenta aparece el mismo lado en el que se muestra la ecuación contable en el balance o posición financiera. Una cuenta aumenta en el mismo lado en el que se muestra la ecuación contable y en el que el balance de reposición financiera lo establece. Una cuenta disminuye en el lado izquierdo o en el lado opuesto. A continuación podamos, en este caso, tomando en cuenta el supuesto anterior, el movimiento de las magnitudes de la ecuación fundamental. Aquí tenemos cuentas de activo y pasivo. A ver, ¿qué quiere decir esto? El activo se muestra en el lado izquierdo de la ecuación contable del balance, por tanto, el saldo de una cuenta del activo es deudor. Las cuentas del activo aumentan por registros efectuados en el lado izquierdo, o sea, en el lado deudor, y disminuye en el lado de crédito, es decir, el lado derecho. Las cuentas de pasivo sucede exactamente lo mismo proporcionalmente, es decir, que estas cuentas disminuyen en el lado acreedor y aumentan en el lado deudor. Aquí tenemos las demás cuentas, la capital social. El capital social se muestra en el lado derecho de la acción, en este caso contable, del balance, y el saldo de la cuenta capital es acreedor. La cuenta capital aumenta a un lado de créditos y disminuye en el lado opuesto, es decir, en las transacciones que generen un débito. Con cuentas de ingreso, en este caso, para las cuentas de ingresos, cuando aumenten e incrementen el patrimonio de la empresa, por lo tanto, estas cuentas tienen las mismas características de las cuentas del pasivo. En su comportamiento aumentan por los créditos y disminuyen por los cargos, por la naturaleza de estas cuentas a su lado, a su saldo debe de acreedor. Las cuentas de gastos cuando aumentan disminuyen el patrimonio de la empresa, por lo tanto las cuentas de gastos se comportan como los activos fijos, aumentan cuando se debitan y disminuyen cuando se acreditan, por tanto la naturaleza de esta cuenta es un saldo deudor. Ahora bien, aquí ya hablamos de activo, pasivo, patrimonio, lo que yo les enseñé hace rato. Bueno, vamos a ir a la parte práctica y con esto vamos a ir cerrando el día de hoy la clase, ¿ya? A ver, me voy acá. Cuando nosotros, aquí podemos tener un saldo debe y haber, ¿ok? Es decir, que estas transacciones se van a ir procesando de acuerdo justamente con cierta situación. A ver. Ok. Fíjense, esto es una T. Una rayita y una rayita cruzada. Tenemos saldo debe y haber. La teoría dice que los activos, estas cuentas activas que comienzan con 1, siempre van a tener un saldo deudor, es decir, aquí así, un saldo deudor. ¿Ok? Quiero decir con esto, ¿qué quiero decir con esto? Es que las cuentas activos, cuando se registren en el lado deudor, siempre van a sumar y van a restar cuando se registren en el lado acreedor. Cuando registro con el lado acreedor, cuando realizo un pago, es decir, que estoy disminuyendo en este caso mi saldo de caja o banco, ¿no? Pasivo sucede exactamente lo contrario. Negativo cuando tiene un saldo deudor, negativo, y positivo cuando tiene un saldo acreedor. El patrimonio juega lo mismo, es decir, aquí sería la regla, esto acá, pa, y esto, pa.
Fíjense, los egresos, los activos se van a sumar cuando tenga un registro en el debe, es decir, en este lado, debe. Cuando tenga un registro en el haber, va a disminuir. ¿Ok? Y aquí estamos viendo eso. La cuenta de caja está en el haber, por regla general en activo el haber, que es entonces debe de disminuir el saldo de caja o banco. ¿Ya? Pasa inversamente lo inverso, en este caso con los pasivos. ¿Por qué? Porque los pasivos son deudas que la empresa tiene con proveedores. Es decir, cuando yo registro deudas en el lado haber, voy a incrementar las deudas. Y cuando registro en el lado debe, voy a disminuir mis deudas. ¿Ya? Pasa lo mismo en el patrimonio y pasa lo mismo con los ingresos. Es decir, cuando yo vendo, pues, voy a tener registro en el haber con ingresos por venta. Y egresos seguramente es cuando, en este caso, los egresos, en este caso, van a sumarse cuando tengo registro en el lado debe y disminuyen cuando tengo un movimiento en el lado debe. A ver, ¿cómo se conoce esta parte? Nosotros aquí le llamamos debe y haber por su naturaleza. Por su naturaleza, ¿ok? Nosotros le decimos naturaleza. ¿Por qué? A ver, ¿por qué por su naturaleza? Y decimos, a ver, los activos por su naturaleza se suman cuando se registran en el lado debe y se restan cuando se registran en el lado haber. Es decir, va a disminuir. Inversamente sucede en los pasivos. Cuando yo registro un movimiento de una cuenta de pasivo en el lado debe, disminuyo, y cuando registro en el lado haber, se incrementa el saldo del pasivo. ¿Ya? ¿Y esto por qué se da? Porque se entiende que los activos por su naturaleza siempre van a ser derechos que posee la empresa, y esos derechos cuando se registran en el lado debe van a incrementarse. ¿Ya? Bueno, jóvenes, creo que hasta ahí son las 9, 7:15. Tenemos clases hasta las 19:45, pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ok? Vayan preparándose para su examen, practiquen los ejercicios que les acabo de decir. Les voy a subir todo esto en este momento para que ustedes lo puedan descargar, puedan ver cada uno de los casos de permutación, de hecho permutativo y hecho modificativo, ¿ok? Vamos a quedar ahí por hoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, listen. Sí, listen. Ok, entonces, la próxima semana pasamos clases normales, jueves y viernes, y después el próximo jueves sería el examen. Ese día del examen nos vemos en la universidad, va a ser un examen presencial, por favor, por eso les hago recuerdo, y tienen ustedes asistir con medidas de seguridad, ¿ya? Medidas de bioseguridad, barbijo y protector facial, ¿ya? Bueno, jóvenes, sin más que decir, entonces me despido y nos vemos en la próxima clase. Muy bien, listen. Hasta luego. Hasta luego, listen. Hasta luego. Hasta luego, listen. Hasta luego.